Mis queridos amigos, hoy tenemos una invitada de lujo. Bueno, nosotros todos tenemos invitados de lujo. Pero hoy una mujer increíble. Increíble por todo lo que sabe, increíble por todo lo que maneja. Increíble como persona. La doctora, ¿ella es doctora? Maestra. Maestra. En ciencias. Georgina Rosado, que es, a ver si no nos atropellamos, porque tenemos un montón de temas que conversar siempre, pero así se agolpan. Pero ella ha hecho un trabajo fascinante, un trabajo que llenaría mucho la vida de cualquiera. Ha hecho una serie de estudios sobre la mujer, sobre una mujer maya increíble. Por ahí vamos a empezar, que es Hilaria Whicap y María Whicap, dos, que tiene una novela que yo se las recomiendo abiertamente, pero de veras, si alguien quiere verse el rostro, que lea esto. Ahorita van a ver por qué, ¿no? Y me ha traído una joya, que es este trabajo del cronista, mi colega de Santa Cruz, Felipe Carrillo Puerto, que son efemérides. Es una cosa para deleitarse, porque en realidad es Noja Santa Cruz. Es muy interesante, es el gran fenómeno de la historia de Yucatán. Fueron dos: la caída del meteorito y la guerra de castas. Así es. Y en la guerra de castas pues encontramos a Santa Cruz. Pero el punto a tratar con Georgina es el feminismo en Yucatán, entre los mayas. Nos ha llegado algo a nosotros vía estas mujeres maravillosas, increíbles, ¿no? Sacerdotisas y guerreras. ¿No es así, Georgina? Así es. Creo que tenemos mucho que aprender de los mayas. Generalmente creemos que es al contrario, cuando realmente es una gran cultura, y dentro de esa gran cultura las mujeres siempre han tenido un papel protagónico fundamental, muy ignorado, producto de la discriminación, ¿no? Racista, clasista y machista. O sea, para que se den, vamos a entrar en antecedentes. Entre los mayas están más modernos que nosotros. Son más modernos que nosotros. Te voy a decir, el problema, respetuosamente, vino con el cristianismo. Exacto. Ese problema, y lo dice Fray Diego de Landa, veladamente, pero lo dice, ¿no? De ver que los españoles le pegan a sus mujeres, los mayas ya empezaron a hacer lo mismo. Exacto. Eso se debe a San Pablo, que dijo que la mujer tiene que obedecer a su marido como el hombre obedece a Dios, y el que no obedece, que le den su tunda. Pero entre los mayas no existía nada de eso, muy por el contrario, Georgina. Claro, de hecho dice que callen las mujeres en los templos, y si tienen alguna duda, que se lo pregunten al marido. Qué horror. Qué horror. Qué horror, porque no creo que nada sea eterno. Pero hoy, por eso hay que mantener el feminismo en lucha. Porque prevalece ese principio en el fundador de nuestra civilización, y en cualquier momento, mira lo que pasa. Damos un paso adelante y vienen dos atrás con asesinatos, abusos. Feminicidios. Feminicidios horribles, ¿no? Eso no existía en el pueblo maya. Sí, no hay que romantizar, no estoy diciendo que en el pueblo maya no hubiera injusticias, no hubiera desigualdades, pero definitivamente todos los trabajos arqueológicos, históricos, han cambiado la visión, porque la historia también se había hecho de una manera muy androcéntrica en cuanto al papel de las mujeres entre los mayas, que podían ser gobernantes, podían ser sacerdotisas, incluso había mujeres guerreras. Todo esto fue ignorado y borrado por la historia, y de alguna manera cuando llegan los españoles, toda mujer que se sale de los estereotipos que ellos traían eran consideradas pues casi brujas, ¿no? Y quemadas. Y en ese sentido se impone el machismo y el androcentrismo pues en toda América, ¿no? Y acá no fue la excepción. Tenemos a Hilaria, fue sacerdotisa y líder de los indígenas levantados, ¿no?
Así es. Mira, cuando en 1847 estalla la guerra social llamada Guerra de Castas, pero sabemos que en un punto de la historia, en 1850, se van a Nocá, Santa Cruz Ixbalana, que es la tierra del jaguar, Ixbalana, ¿no? La casa del jaguar, y fundan una nueva Felipe sociedad Carrillo, que hoy es Carrillo Puerto. Mudanza de mal gusto, y peor servilismo. No había que poner Carrillo. No había que poner. Carrillo apapachó a Edward Thompson que saqueó Chichen. Entonces no es muy afortunado el nombre, lo digo con todo respeto. Pienso que Carrillo es un hombre noble, generoso en muchos aspectos, pero pues ahí no estuvo correcto, ¿verdad? Sobre todo porque no fue en esa zona de la península donde Carrillo Puerto haya tenido un papel protagónico, y ya tenía un nombre, que era Ixbalana, Santa Cruz Ixbalana. Un nombre casi sagrado, es una ciudad santa. Es una ciudad santa porque se funda por los mayas rebeldes, insurrectos. Tengo que señalar algo rápidamente, que en realidad lo que era Quintana Roo no eran terrenos baldíos como nos han hecho creer. Era una zona de refugio durante toda la colonia. Los mayas se refugiaban en esa zona de la sobreexplotación, en las encomiendas y en las haciendas. Ahí estaban los llamados huites, los indómitos. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque cuando llegan estos mayas de la Guerra de Castas, de la llamada Guerra de Castas, no van a un lugar vacío. Y es con también los huites, que forman una nueva sociedad que retoma muchos elementos prehispánicos, ¿sí? O sea, es una sociedad que, obvio, ya está influenciada por la colonia, por el cristianismo, pero que también recoge elementos prehispánicos que en esta zona de Quintana Roo se habían logrado mantener por muchos siglos ya, ¿no? Y en esta nueva sociedad, una de las cosas fundantes, porque es una sociedad teocrática militar, donde la religión va a ser un elemento central, las mujeres van a tener un papel protagónico, porque en la primera cruz, la llamada Cruz Verde, que es la cruz maya, que es producto de este sincretismo, tiene lo que le llaman los santos patrones, sus interlocutores, que es Barrera, que es Juan Nahuatl, pero también según una proclama, porque los mayas escribían muy hermoso, por cierto. Juan de la Cruz escribe la primera proclama, donde dice que una de las santas patronas, la primera santa patrona de la cruz, es una mujer que se llama Hilaria Nahuatl, le llaman María Hilaria Nahuatl. ¿Es Nahuatl? Sí. Hay que tomar en cuenta que los mayas ya estaban mezclados con otros grupos. Desde llegada los españoles vinieron con grupos de otras zonas del país, entre ellos náhuatl. Nahuatl viene de náhuatl y significa traductor. Y en este caso, Hilaria Nahuatl es la traductora. ¿Qué es lo que traduce? La voluntad de la cruz y del Santísimo. Ya empezamos, ¿eh? Entonces, si hablamos de una sociedad teocrática, quien tú pudieras transmitir la voluntad de la cruz te daba un enorme poder. Solo que en esta estructura de los mayas, y ahí yo he discutido y no estoy de acuerdo con muchos autores que ponen por encima a los militares que el sacerdocio, en realidad los que realmente mandaban eran las parejas de santos patrones, así le llamaba, santos en las cartas, en los documentos, y era por parejas. O sea, ambos transmitían la voluntad de la cruz o de la cruz del Santísimo, y le decían al pueblo qué es lo que se tenía que hacer. Por lo tanto, los militares incluso tenían que obedecer, porque eran órdenes divinas, no era cualquier orden. Y la primera fue Hilaria Nahuatl, solo que Hilaria, al poco tiempo, relativamente poco tiempo de ejercer el poder, pues continuamente el ejército yucateco hacía incursiones y es asesinada, y según documentos de 1860, ella sube al cielo y desde allá y desde las nubes le informa a su pueblo cuándo vienen los ejércitos. Estas son versiones míticas, ¿no? Místicas de los propios Khrushchev, donde dicen, bueno, sí,
la mataron, pero se trasladó al cielo y ahora desde ahí nos informa, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda es María Huicap. Es así, más guerrera. Sí, porque brava. Muy brava, dicen que de un carácter muy fuerte. Lo que pasa es que el gobierno yucateco constantemente quería dividir a los mayas. Sí. Había un personaje que se llamaba Dionisio Zapata. Y en 1863 el gobierno yucateco convence a Dionisio, que era uno de los capitanes, de renegar del culto de las cruces, autonombrarse gobernador y que el gobierno yucateco lo iba a reconocer. Sí. Y él asesina a los líderes del momento, se autonombra gobernador y reniega de las cruces. Pero entonces tres personajes muy famosos, que son Bonifacio Novello, que había sido un gran guerrero junto con Crescencio Pot y Bernardino Ken desde 1848, van a Mujil. Mujil es un lugar precioso, les invito a conocerlos. Hay un centro arqueológico hermosísimo y está junto a una laguna, 3 lagunas que se conectan al mar. ¿Por qué es tan importante esta laguna de Mujil que está en Siancam? Porque desde ahí comerciaban con Honduras. Era como un puerto natural de refugio, ¿no? Entonces, el papá de María Huicap, que gobernaba allí y que le heredó el poder, comerciaba palo de tinte por armas. Entonces, los de Mujil tenían armas, pero además muy modernas. Si uno va al museo Atijosuco, al Museo de la Guerra de Castas, y ve las armas que manejaban ellos y las armas de los yucatecos, y te sorprende que el de los mayas fueran más modernas. Pero era por el comercio que tenían con la Honduras, lo que hoy es Belice. Entonces María Huicap, que era viuda, manda a sus ejércitos y las armas, matan a Dionisio y restablece el culto a la cruz. Vamos a poner algunos puntos, Georgina, para nuestro auditorio. El primero, estalla la guerra de castas, había inestabilidad. En México había inestabilidad local, se arman los indígenas y surge este movimiento victoriosísimo, o sea, tremendo, que pone en jaque a todo Yucatán. Bueno, pero se separan los dos pueblos para estar lejanos, ¿no? Mérida se vuelve la capital de los blancos, es la segunda noción de la ciudad blanca. Y Nocaj, Santa Cruz, muy feo que se diga Chan, que quiere decir chico, eso nunca se debe decir, nunca. Por respeto a todos nuestros hermanos que se fueron allá, es Nocaj, Santa Cruz. Pero hay un fenómeno que es delirante, fascinante, yo creo. Los españoles, al llegar a conquistar, por motivos que ya hemos hablado antes, de que nosotros fuimos producto de una ordenanza del rey, digamos así, no de una gandalle como Cortés, aunque el adelantado tenía sus mañas, pero esa es otra historia. Aquí no hubo sincretismo, es decir, no hubo un sincretismo como el que hubo con la Virgen de Guadalupe, que apareció en el cerro de Tonantzin, donde se adoraba a la diosa de la fertilidad, etcétera, etcétera, etcétera. No, aquí la Virgen que se dice que se apareció en San Sebastián fue una Virgen blanca que se le aparece a un blanco, tratando de mandar un mensaje, pórtate bien, y una Virgen blanca se va a aparecer en tu pueblo, porque en San Sebastián ahí se pusieron a los Xu, que estuvieron con Montejo. Pero entonces estos rebeldes crean su propio sincretismo. Sí, su propia religión. Su propia religión. A partir de la religión católica, y lo más fascinante, que ahí también entra un poco el feminismo, la cuestión del maíz que me contabas. Sí, porque en realidad cuando llegan los españoles en la provincia de Cap, que incluye Izamal, Cozumel, Xel-Há, Xcaret, todo lo que es la costa,
ellos vieron cruces verdes, o sea, lo que ellos interpretaban como cruces que tenían las manitas hacia arriba, por eso la cruz maya tiene las manos hacia arriba, que en realidad eran representaciones del dios maíz, por eso eran verdes. Bueno, el dios maíz es una planta que se fertiliza a sí mismo y por lo tanto desde la época clásica maya se le representa con elementos masculinos y femeninos, o sea, es andrógino, es una planta andrógina. Hay algo que un arqueólogo que hace poco nos dejó brillante, López Austin, mencionaba de la unidad dual. O sea, la dualidad es que exista lo femenino y lo masculino, el sol, la luna, arriba, abajo, la luz, obscuridad. La unidad dual es un concepto más complejo porque es de elementos que no son puros, que tienen lo femenino y lo masculino y que dependiendo de qué tanto de lo masculino o de lo femenino tiene, se le habla de dios o de diosa, pero que tienen ambos. El dios maíz es una representación de la unidad dual, es femenino y masculino. De tal manera que cuando el ejército mexicano roba la primera cruz maya, surgen 3 cruces, las 3 cruces hermanas, y las visten de hipil. Bueno, ahora eso se riega porque de alguna manera por todo Yucatán puede usted encontrar en la actualidad, cruces vestidas de hipil o con lo que tú llamas la B del bordado. Exacto. Sí, porque en realidad nunca estuvieron totalmente aislados los cruzó. Siempre tuvieron vínculos. Claro. No sabemos de qué tamaño, ¿eh? Para los blancos es un misterio cómo se comunica. Bueno, tenían su media CIA, habían entre el organigrama que presentan, hay un departamento que se dedicaba a acechar a los blancos y a seguir los pasos, ¿no? Tenían senderos desconocidos con los que se comunicaban con muchas poblaciones. Incluso tenían familia en otras poblaciones. Por ejemplo, cuando huyen de Santa Cruz antes de llegar el ejército, muchos se regresan a sus comunidades de origen, que son yucatecas. Por ejemplo, en Tecal de Venegas, donde supuestamente María esconde a una hija, esa es otra parte de la historia, hay una relación de todos esos mayas que regresan a Tecal. Entonces no es que estuvieran los Krusov y los otros mayas y no hubiera ningún contacto. Había influencia mutua. Sí. Y muchos mayas después se esconden en las comunidades yucatecas y llevan con eso pues las 3 cruces y muchos de los conocimientos de los Krusov. Entonces no eran sociedades totalmente herméticas, ¿sí? Eran porosas, por decirlo de alguna manera. Sí. Y en ese sentido, se establece lo de las 3 cruces hermanas. El 3 es un número femenino, el 4 es el masculino, el 7 es el de la totalidad. Y no es casualidad que las 3 cruces sean 3 y no 2. Sí, claro. Son 3 y son femeninas. Y incluso yo recabé información oral donde... Pero fíjate, perdona, te interrumpa. ¿Algún momento alguna de ellas o las 3 se vincularon a alguna advocación de la Virgen María? Somos la solución térmica y en laminados con más de 40 años de experiencia, esforzándonos por dar un servicio personalizado. Selma Muro y Techo. Realizamos acabados de lámina galvanizada pintada, aluminio, acero inoxidable y vinil según los requerimientos en calibres que en el proyecto necesite. Utilizamos los calibres de lámina que usted requiera inyectadas con poliuretano de 46 kilogramos y metros cúbicos. Proporcionamos la mayor capacidad térmica con el proceso de inyección y con el sistema machembrado con ganchos internos. Se garantiza la hermeticidad de nuestros paneles al armado con una recuperación de desensamble de un 100%, lo que permite ampliar, modificar o recuperar los materiales en el caso de requerirlos, sin perder las bondades de los paneles. Así tendrán una inversión directa y un ahorro energético. Realizamos casetas de vigilancia, cajas térmicas para camiones a la medida que solicite. Elaboramos colchonetas, cortinas hawaianas, oficinas y puertas para andenes refrigerados y cámaras frías. ¿No hay sincretismo allá? No, sí la hay. Resulta que el Ixchel está muy relacionado con la luna, con la fertilidad, pero también con el agua y los cenotes.
Y en toda la zona maya empiezan a aparecer vírgenes en los cenotes, pero no es la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Son vírgenes que son este sincretismo, donde por ejemplo en el cenote de Xbalaná, don Isabel me contaba que una niña, siempre hay una historia, ¿no? Vio que había una virgencita bajo el agua con una vela prendida bajo el agua y que le fue a avisar a las autoridades y le dicen, si no es verdad te vamos a azotar, y van y si resulta verdad. Estas vírgenes que están en todas las iglesias mayas, inclusive como la de Tulum, no las puedes ver, están cubiertas. ¿Y eso por qué? Pues yo le pregunté al sacerdote don Moisés de Tulum por qué, y me dice, si la ves te vas a morir, entonces no quiero que te mueras. Hay ahí toda una historia, no, yo tengo también, pero es mi interpretación, que en realidad muchas de estas vírgenes las robaban de las iglesias cuando hacían sus incursiones. Esa es mi hipótesis, ¿no? Por eso es que tenían, por ejemplo, en Tixcacal, un cuarto lleno de santos y de vírgenes. Tengo la versión de un anciano de Tecal que me contaba que su abuelo, cuando les dijeron, ya iba a invadir el ejército Xbalaná, y les dicen, váyanse, huyan, pero por si los matan en el camino, y no mueran solo, les vamos a dar unos santitos. Y todos salían con sus santitos por si los mataban en el camino. ¿Sí? En Tecal hay una. Entonces, yo pienso que son vírgenes que en realidad robaban de las iglesias católicas, las reaparecían de manera mítica, ¿sí? Ya sincrética, siempre en cenotes, siempre en grutas, siempre en agua. Pero no te las dejan ver. Por ejemplo, la de Tulum, incluso en sus fiestas, cuando la sacan, porque la sacan a pasear, la sacan tapada. Ni siquiera durante la procesión la puedes ver. Mi teoría es que no querían que se supiera virgen de qué iglesia era original. Pero bueno, esa es mi interpretación. El asunto es que sí hay un sincretismo, pero por ejemplo en Tulum, cuando yo fui, estaba esta virgen que en una urna totalmente tapada, que no puedes ver, y había una Virgen de Guadalupe en una esquina. Y yo le dije, ¿y don Moisés, y esta virgen? Ah, es una visita. ¿Cómo? Sí, vino un sacerdote, nos la regaló, y bueno, no hay que ser groseros, es una visitante, y pues la pusimos, ¿no? Pero no es la nuestra, no es la nuestra, ¿sí? Es como una visita, llega a tu casa y le ofreces un lugar. Entonces, sí hay este sincretismo con las vírgenes, sí las hay, la mayoría aparecieron en cenotes, no las puedes ver, insisto, para mí que eran estas vírgenes que saqueaban de las iglesias, pero no son la Virgen de Guadalupe, o sea, no es este sincretismo, es otro sincretismo que se fue dando a través del tiempo. Y las cruces. Ahora, la religión, igual que la cultura maya, está en constante cambio y constante movimiento. Yo creo que en estos años, después de 1902 a ahora, sí han habido cambios dentro de las iglesias mayas. No es lo que había en la época claro. De la nación, lo que vas a encontrar hoy en las iglesias. Sí. Obviamente, llegaron primero los del Merrinol, han llegado los legionarios de Cristo, que son los que están ahorita en Santa Cruz, están los legionarios, estuvieron antes los del Merrinol y han estado constantemente, junto con los evangélicos, influyendo, tratando de influir en la religiosidad. Entonces yo sí he notado en los últimos años transformaciones, pero originalmente podríamos encontrar un sincretismo mucho más marcado. De hecho, yo le decía a don Moisés, ¿es el mismo Dios cristiano que el Dios maya? No, me contestó, pero además, así como me estás ofendiendo, ¿no? Entonces, yo siento que en la medida en que los ancianos pues, han estado adelantándose en el camino, sí se ha estado perdiendo esta cosmovisión original. Es mi humilde opinión. No, sí, con seguridad, ¿cómo va a ser, no? 1902 cayó, pero ellos dicen que nunca cayó. Cayó Santa Cruz y va, a 2002. A 2022. A 2022, pues es otro mundo, es otra. Claro. Con todo lo convulso que ha estado esa zona, ¿no? Claro. Digo, esa zona, Quintana Roo, o sea.
que bastante, sobre todo los de Tixcacal, bastante han conservado, ¿ah? Pero creo que son los que más han conservado. son los más tradicionales. Son también algo los de Chumpón. Tulum se estuvo resistiendo, me consta, pero pues están en el centro de la zona. Hombre, de la Riviera Maya, o sea. De la Riviera, ¿no? Imposible Entonces, que no sufrieran. Sí, los hijos, los nietos se van a trabajar a los Yo hoteles. en 1991 estuve por allá haciendo un recetario de cocina maya. Y no conocían las nuevas generaciones, decían los ancianos, los viejitos, las viejitas. Por cierto, ahí, y siempre lo cuento porque es fascinante, ¿no? No se pronuncia la palabra Mérida, ¿eh? Creo que te cortan la lengua. Ahí es To. To. ¿Cuándo regresas en To? Me dijo una mujer que nunca se me olvida eso. Un poco me caigo del banquillo porque ahí no se pronuncia la palabra Mérida. Entonces, Mérida no saben qué es. De esta sincretismo del maíz con Cristo, con Dios, tan interesante que planteas, fíjate que hay una cosa curiosa. Investigaciones etimológicas, ya sabes, ¿no? Estos judíos que siempre viven estudiando con tanta pasión la Torah. Hay una corriente, digámoslo así, si se puede decir, de tener sus acotaciones, que establece que Dios creó a un solo ser. Hombre, mujer lo En uno creó, solo. macho y hembra. Hay dos, bueno, ahí nos vamos a cambiar de tema, pero esto de la unidad dual no Sí. solamente está entre los mayas. Existe, es la base de nosotros. De hecho, hay muchas mitologías Sí, claro. religiosas, inclusive en el Evangelio hay dos Génesis. En el primer Génesis, que en realidad está cortado, por así decir, porque que fueron uniendo Sí. documentos, hay cosas que quedan como incompletas. Hay una versión que dice, y Dios creó el primer ser, macho y hembra lo creó. Entonces te da a entender que en ¿Ah, sí? realidad no era Es un solo ser. Oh. Luego los separó para que crecieran y ellos se tienen que volver a unir. Ese es el matrimonio que te estoy hablando básicamente de los judíos y la parte de judíos que nos toca en la religión. El matrimonio, la unión del hombre y la mujer es la restitución del orden divino. Es volver a ser lo que fuimos originalmente. Sí, también hay la versión de que en realidad la primera mujer, ¿no? La primera dualidad es Lilith. Sí, claro, pero esa no es dualidad. Esa se reveló y además tiene una connotación erótica. Entonces, no. Vamos a hablar con toda claridad. Ella se rebeló porque no quería estar abajo en la hora del ayuntamiento sexual. Ya no quería estar abajo, quería tener otra posición, quizá, o otras posiciones. Entonces se rebeló y se va fue. volando. Y ya la segunda es Eva. Esa es la primera. Nosotros somos descendientes de los de la querida, porque Eva viene siendo el segundo frente. Sí. Y ya estaba casado Dan. Es más, Lilith habla se de va. hijos de Lilith, Claro. rubios y Lilith, hermosos. Sí, Lilith se va y se queda, y es entonces la segunda versión del Génesis cuando le quitan la costilla y bla, 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 y lo de Eva. Pero en realidad la primera pareja fue Lilith. No, soy seguro. Que Ese muchos es un... movimientos feministas la toman como Pionera. como emblema, porque es alada, porque goza de su sexualidad y tiene una serie de connotaciones de libertad. Pero esta idea de la unidad dual está entre los mesoamericanos. No, está pero clarísimo en el Génesis. ¿Ah? está en Nada el de la Génesis. costilla ni nada de nada. Esas son Eso vaciladas que vinieron después. Después. Si nosotros vamos a textos originales y a la gran tradición, que dices muy bien, esta es una tradición un poco del Mediterráneo. Claro, lo que pasa Ese dios Zeus que se abre aquí y se mete me parece que es Mercurio, ¿no? El que se mete en el tendón y cierra. Hay un poco que Zeus era un poco femenino porque podía procrear, podía ser recipiente de la vida como la mujer. es que ya
Ya con la cultura gregolatina se impone un androcentrismo en el panteón, porque entonces Atenea sale de la cabeza de Zeus, ¿no? Sí. Bueno, lo que podemos concluir de la historia de los Krusov, porque nos quedaría mucho por platicar sobre la historia de María Huicar, sobre la religiosidad de los mayas, es que pues, el machismo y el androcentrismo ha estado imperante en la historia, nos ha invisibilizado, y ha estado presente también en nuestras ideas míticas y religiosas, y que en la medida en que se ha colonizado, ¿sí?, el pensamiento, se ha occidentalizado, se ha impuesto tanto en la religiosidad, en la vida cotidiana, como en la interpretación de la historia, en lo que llamamos la violencia simbólica, que es esto de negar lo femenino y negar a las mujeres. ¿Qué tanto impacto tienen hoy en la violencia hacia nosotras y en los feminicidios? Entonces, este ejercicio de hablar de la religión, de la historia, de los personajes, es un ejercicio muy importante que te agradezco muchísimo. Que te quiero decir, Georgina, yo a ti te agradezco tu presencia, por Dios, tu sabiduría. Yo siento un poco de irritación cuando veo esas marchas feministas que terminan vandalizando estatuas. ¿En qué favorecen a la causa del feminismo por la que tenemos que luchar todos? En nada. En cambio, conocer todos estos antecedentes que nos han llevado a esta visión del mundo, a esta sujeción de la mujer, a esta violencia que ha existido definitivamente desde tiempo inmemorial, eso no está fuera de dudas. Quiero decir, desde ignorar lo femenino, ¿no? Poner al hombre como el centro de todo lo que estaba explicando, pues es terrible, ¿no? Eso es lo que hay que hablar, eso es lo que hay que decir. Creo que ustedes lo dijeron en una mesa, ¿no? Gina, tú y... Sí. Alain, sí, esta chica. Bueno, eso es lo que hay que hacer, no estar pintalajeando cosas. No sé qué piensas tú, Georgina. Bueno, yo puedo entender el enojo, ¿no? Hay como una rabia porque nos están matando y eso no es, pues obviamente causa mucho dolor, ¿no? Tal vez yo decía en el programa y lo repito, pues yo no solo pintaría, sino tiraría el de los Montejo, ¿no? Que sí, fueron genocidas, que emperraban mujeres. Tonto además. Pero el de Carrillo Puerto, como que ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Porque él es feminista. No, él es el gran feminista. Salvador Alvarado y él y su hermana. Elvia Carrillo Puerto. Eso denota ignorancia. Mira, yo pienso que es gente infiltrada, no para perjudicar el movimiento, sino de otras corrientes y otras cosas. Porque hay un salvajismo que nada conduce. En cambio, entender todo esto nos va a permitir ver muy claro muchas cosas. Yo te quiero decir cuando aquí se comete en Yucatán un feminicidio, o se publica que estropearon a una mujer, o que hicieron algún atropello espantoso, verdaderamente es doloroso. Esa sangre de esas mujeres mancha la sagrada tierra del Mayab, que siempre ha reconocido una igualdad absoluta entre hombres y mujeres. Tan absoluta que yo puedo obedecer a una mujer. Bueno, hemos tenido 2 gobernadoras. Eso no ha sucedido en muchos estados de la República, ni sucederá quién sabe cuándo. Y bueno, no hemos tenido 2, cuando menos 4, las 2 Huicap, Dulce María y Ivonne. Pues sí, pero también hay que reconocer que hay actualmente mucho machismo, mucha misoginia, que los feminicidios y la violencia han aumentado de manera espantosa. ¿A qué se lo atribuyes? Y que, mira, yo se lo atribuyo a varias causas. Una de ellas es el mismo avance de las mujeres. ¿Produce una reacción? Que genera una reacción patriarcal. Sí. Como que tú vas a trabajar y regresas, ganas más que yo y regresas a la hora que te da la gana, cuando antes era mi privilegio, no el tuyo. Invariablemente eso siempre en muchos porcentajes de casos. Claro, violencia. El que la mujer esté cambiando sus estereotipos, esté ocupando cargos que antes no ocupaba, genera una reacción. Si a esto le sumas un clima de violencia en general, producto de las grandes desigualdades que existen en el país, ¿no? De una situación económica que genera mucha riqueza y mucha pobreza a la vez, obvio que el cordón está en el punto más delgado.
Entonces imponen esta concepción patriarcal machista que nos vulnera y nos violenta. Cuando yo decía, quizás el pintarrojear al monumento de Carrillo Puerto no es la mejor idea, porque además creo que no sabían que era el monumento de Carrillo Puerto y qué significaba, pero sí puedo entender el coraje y la rabia y la desesperación, ¿no? Si te matan una hija, si te matan sí, pero a ¿cuántas una de esas hermana? ya le mataron a una hija, a una hermana? No, yo no tengo mis reservas. La violencia, el error de estos movimientos, para mi gusto, es doy un paso para adelante con las mujeres y entonces, porque así está mandado, los machos ladran y atacan. Claro, y el Estado no hace nada. No hace, sí. Y hay Ya sí. Ahora acabo de impunidad. hoy leí en la mañana que en la Ciudad de México, algo maravilloso como está en Londres, hay una línea telefónica de auxilio a las mujeres inmediato. Así está Londres. Y les quiero decir una cosa, en Londres se habla esa línea y no se discute. O sea, si tu mujer se molesta contigo y te dice, ahorita me vas a pagar X cosas que no sean golpe, y avisa, vienen, te agarran y te llevan. Luego te sueltan, pero te llevan y te ponen una buena filípica de Padre Señor mío. Eso hace falta, ¿eh? Yo te quiero pedir a ti, Georgina, que es la banderada de todo esto, que iniciemos una lucha para que en los programas de clase de la escuela, de primaria de los niños en Yucatán, se dé una materia, o varios años, la concepción de nuestros antepasados mayas sobre las mujeres y el respeto que se merece a partir de eso que es muy nuestro. No lo que dijo Virginia Woolf o lo que dijo no sé quién o lo nuestro. Lo nuestro, a partir de lo nuestro, la raíz que tenemos adentro, el absoluto respeto. Solo donde hay mujeres libres, eso ya lo comprobamos, en la plenitud absoluta de sus derechos, no amenazadas, hay una sociedad próspera, económica, bueno, porque liberas al 50% de la población, o más próspera, no lo piensan estos, no lo pensarán, social, económica y políticamente. Así es, te lo firmo, vamos a proponerlo. Vamos a juntarnos y hacer bueno, para que los niños, a partir de lo nuestro, no a partir de cosas que dijo fulanita de tal, que dijo la pionera, que dijo, ¿no?, Elizabeth Bishop, bueno, te estoy poniendo poetas y escritoras, pero también científicas, etcétera, etcétera. No a partir de eso, a partir de lo nuestro. Claro, descolonizar el feminismo, le llamamos. Descolonizar el feminismo. Que es retomando las raíces de nuestra propia cultura, donde hay suficientes elementos para sostener esta justicia, esta equidad, esta vida sin violencia para todas. Así es, Georgina. Yo te agradezco mucho que hayas venido. Te invito para que recurrentemente tengamos una columna en YouTube de las mujeres en Yucatán. Me encanta la idea. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, si este cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Pero vea la próxima, a lo mejor esa le gusta.